ACOEC te invita a realizar tus compras navideñas en las galerías comerciales de los barrios. Anímate y participa en el sorteo de 200 euros en compras. Habrá talleres navideños, juegos y actividades para los más pequeños. Además, los Reyes Magos y Papá Noel se acercarán para recoger las últimas cartas. Organiza la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Getafe. Patrocinan Ayuntamiento de Getafe y GISA. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe te acerca el ocio saludable a tu barrio. Actividades, exhibiciones, talleres y mucho más gracias al programa Deporte en la Calle. Conoce las escuelas deportivas y a los deportistas de nuestra ciudad, porque en Getafe los éxitos son compartidos. Síguenos en redes sociales o visita getafe.es para saber más sobre deporte en la calle. Buenos días de nuevo, Getafe, ya estamos aquí, como hacemos cada jueves, a esta hora, a las 11, para charlar y para hablar, de cuestiones que sobrepasan la política local y los asuntos regionales. Nos gusta hablar aquí de geopolítica, de todas las cuestiones a nivel internacional y, como sabéis, con el privilegio que tenemos en nuestro municipio de poder contar entre nuestros amigos y colaboradores al concejal de ahora Getafe, Hugo Paternina, como os decía antes, para poder charlar sobre el asunto de Colombia. Y como sabéis, en nuestro siguiente de Getafe Radio, sabéis que cuando salió el no en ese referéndum, ya tuvimos aquí una charla para comentar y para hablar del conflicto. Queríamos volver a charlar en este caso con él, que hoy afortunadamente más bien acompañado, con lo cual ahora él nos presentará quién le acompaña para charlar sobre este asunto, sobre la cuestión de Colombia, sobre ese nuevo segundo acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Ese acuerdo de paz, que como ya todos sabéis, fue el segundo. En este caso no volverá a pasar por referéndum, se va a aprobar en el Congreso, y creemos que es un tema muy interesante a nivel internacional, y creíamos que hoy era el día para poder charlar sobre este asunto. Empiezo por darle los buenos días a Hugo Paternina. Hugo, muy buenos días. José Luis, muy buenos días y gracias por estar en este espacio una vez más. Nada, siempre gracias a ti por acompañarnos. Me acompaña también hoy Eloy Galván para ayudarme para charlar sobre el asunto. Sigue con nosotros. Eloy, muy buenos días de nuevo. Buenos días otra vez. Y yo creo que tú deberías, nadie mejor que tú, que presentarnos a quién te acompaña hoy para poder, para poder explicarnos, como yo siempre digo, para explicar a los vecinos de Getafe, la situación del conflicto en Colombia, lo que ha sido y en el momento en el que estamos, si te parece. Bueno, antes de ello quiero decirle a los radioescuchas que me acompañan en esta mesa un fraterno amigo y hermano colombiano que se llama Josué Libardo Sarmiento. También ha tenido la posibilidad de estudiar aquí en España en algún momento de su vida, y es un conocedor también de la problemática que se vive en el país, dado que tiene una formación profesional en el área de la historia. Y aprovechamos que está de paso por aquí para compartir en esta mesa algunos pormenores del proceso de paz que, como bien saben, se ha definido la segunda versión del mismo, como quiera que el 2 de octubre este acuerdo fue votado desfavorablemente por un sector importante de la población colombiana. Producto de aquello, el gobierno y las FARC volvieron a retomar las conversaciones y la semana pasada, el 26 de noviembre, se dio a conocer el nuevo acuerdo final. Ese acuerdo tenía como mecanismo de refrendación el Congreso de la República, y ya la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la exequibilidad, es decir, la validez del mismo, y ya se está ahora básicamente en el proceso de implementación. El gobierno ha llevado las 4 primeras leyes para que sea el Congreso de la República el lugar donde se tramiten todas aquellas leyes que requieran de la aprobación para que la
inserción o reinserción de las FARC dentro del conjunto de la sociedad colombiana como un partido político pueda hacerse expreso. El mecanismo de cómo se está haciendo es a través de lo que se ha llamado el mecanismo Fast Track, que no es otra cosa que acortar los tiempos de la presentación de leyes en el Congreso para que el proceso y el acuerdo se vaya dando de la manera más fácil, porque la FARC había puesto como condición que para pasar de las zonas de preacampamiento hacia las zonas veredales y de ahí a las zonas de campamentos y la dejación de armas como tal y la entrega del armamento a Naciones Unidas y a la Comisión de Verificación del Desarme, estaba eso condicionado básicamente a que hubiese una ley de amnistía e indulto, porque la travesía que se tiene que hacer desde ciertas zonas del país hacia esas zonas veredales de distensión y posteriormente a los campamentos, la guerrillerada corría serios peligros de que pudiesen ser detenidos algunos de ellos por parte de las autoridades colombianas. Ese trámite ya se ha dado en la Comisión Primera de Cámara y Senado. Se tramitó el indulto, está en proceso de trámite la ley de amnistía, tanto para los guerrilleros como el proceso especial que cobija también a los militares. Y efectivamente el partido de Uribe se ha retirado de las votaciones donde se ha estado definiendo ese proyecto. Y esa es la tónica que vamos a encontrar de aquí adelante, porque ya sabemos que el presidente Uribe y los suyos no les sienta bien nada este acuerdo, aunque este acuerdo no implica el acabose del Estado, no implica absolutamente nada. Es decir, la élite colombiana llevaba a las FARC a pelear, a negociar un acuerdo de paz que, de acuerdo a las pretensiones de las FARC, hoy no ha quedado sino en un programa socialdemócrata, y además han puesto a las FARC a reivindicar y a garantizar que no son un enemigo de la propiedad privada. José Libardo, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros, es un placer tenerte aquí, y yo creo que lo primero que nos llama, nos ha hecho el relato de cómo hemos llegado hasta aquí Hugo, pero lo primero que nos ha llamado en Europa la atención, yo entiendo que a lo mejor no es tan relevante allí en vuestro país, es la cuestión de que el segundo acuerdo no tenga que pasar por las urnas, no se refrende. Escuchamos el otro día, los oyentes, los vecinos pudieron escuchar el otro día a Juan Manuel Santos, al presidente de Colombia, en una entrevista en El Objetivo, en la sexta noche, decía que era una prerrogativa que tenía como presidente, pero que era legal el proceso que se está siguiendo, pero sí que choca, ¿no? En estos momentos tan convulsos a nivel internacional, con tantos referéndum que nunca salen como hace el gobierno. Fue la primera conversación que tuvimos aquí hace un mes, cuando se retiró el convenio con Hugo, el acuerdo de paz, con Hugo Paternina, el por qué no se ha hecho ese nuevo referéndum, ese paso por las urnas. Parece que deslegitima el acuerdo parcialmente, no sé qué os parece. Bueno, pues con los buenos días para ustedes y para los radioescuchas. Hay que entender que el referendo no era una obligación para el presidente. Fue más un capricho de Juan Manuel Santos plantear el referendo en la mesa de negociaciones como un mecanismo de refrendación, porque en su cálculo político él esperaba enterrar políticamente al uribismo y a la derecha. Pero no era una obligación. Digamos, el presidente, de acuerdo con la Constitución, tenía todas las facultades legales para establecer un proceso de un acuerdo de paz con la guerrilla y su implementación por la vía del Congreso, que es lo que está haciendo ahorita. Esa apuesta que hizo le salió mal, y al salirle mal con el plebiscito del 2 de octubre, pues por una parte revivió a la derecha, y por otro lado tuvo que entrar a renegociar, pero yo creo que el nuevo acuerdo, desde mi punto de vista, es menos interesante que el primero. Las FARC tuvieron que retroceder en varios aspectos importantes,
Ya de entrada, por ejemplo, lo que planteaba Hugo, no se cuestionaba en ningún momento el modelo económico, que es uno de los elementos centrales de las causas del conflicto armado en Colombia. El tema de los jueces internacionales en la justicia transicional, eso es una cuestión que se perdió en el segundo acuerdo, y los privilegios de la casta militar no se tocaron y se les ampliaron. Este segundo acuerdo, entonces, ya el presidente pues no va a volver a hacer esa apuesta. Está demostrado, incluso ayer el Consejo de Estado sacó un fallo donde reconoce los engaños a los que fue sometida la población colombiana por parte de la campaña del no, y digamos que fue una guerra sucia absoluta y total contra el acuerdo, pero que se explica en el combate propagandístico de 50 años de guerra. Entonces, cuando tú construyes un enemigo, lo deslegitimas durante 50 años diciendo que en los años 50 se decía que eran bandoleros, en los 70 se decía que eran bandidos, y del 2000 para acá eran terroristas. Cuando los deslegitimas, los despolitizas, los deshumanizas, pues de la noche a la mañana tratar de construir otra vez una opción complicado. Política ahí, pues la gente no lo entendía, y estaba el camino abonado para todas las tergiversaciones que se hicieron y calaron muy fuertemente. Entonces, este mecanismo, así a los ojos del mundo no sea tan legítimo, es un mecanismo legal que estaba consagrado en la Constitución. Sí, yo creo que el error parte del propio, reconocido creo que incluso por él, del propio Santos, en el momento que él se arroga en la posibilidad de hacer un referéndum. Creo que lo has explicado muy bien, por más cuestiones personales, políticas, que en sí del propio proyecto. Es decir, yo creo que se lo lleva él por delante. Lo que pasa es que sí que es verdad que, claro, pues en a nivel internacional, en este marasmo que nos llevamos por delante de que parece que todo tiene que ser participado, votado, pues parece que suena más raro el hecho de que a la segunda diga no, ahora ya solo pasa por el Congreso, porque es la manera que tengo de aprobarlo. Es decir, al final hay que reconocer que ha habido una población, sea mediante engaños o no, que ha rechazado un acuerdo de paz. Porque ¿cuáles son las diferencias, las principales diferencias entre el acuerdo de paz primero y el segundo? Por ejemplo, Josué planteaba... Porque entiendo que sí ha habido modificaciones. Sí, han habido sanciones sustanciales. Por ejemplo, desaparece una referencia explícita al tema del género. En el desarrollo del conflicto armado en el país, para nadie es un secreto que las mujeres han sido una especie de botín de guerra. Han sufrido en sus cuerpos y conciencias las atrocidades del conflicto armado. Como parte de la reivindicación, de la reparación y el reconocimiento a esa situación, tanto el gobierno como las FARC concibieron que el tema del género tendría que ser un elemento vertebral dentro de los acuerdos. ¿Qué pasa? Para congraciarse con un sector conservador, muy aliado, religiosamente hablando, muy aliado con el uribismo, esas referencias desaparecieron del texto. Y decimos esto porque de alguna manera la renegociación del acuerdo implicó escuchar a muchas voces, entre ellas a las iglesias mal llamadas protestantes, que en el país tienen una base electoral superior a los 10 millones de votantes, y que en el marco del plebiscito como mecanismo de participación se cree que al menos más de un tercio de los votantes estaban adscritos a esa forma de concebirlo. Hubo también un elemento de cambio, y es que desaparece el hecho del reconocimiento del mando en la estructura militar a la hora del acometimiento de ciertos delitos. Eso iba muy en sintonía con lo del Tratado de Roma y de la Corte Penal Internacional. Con ese elemento se podía juzgar a militares colombianos comprometidos en los mal llamados falsos positivos,
que era sencilla y llanamente el asesinato de jóvenes de los barrios populares, desempleados casi siempre, a los que se le ponía un uniforme y se les asesinaba de manera brutal. Para el uribismo también era un hecho muy interesante el que el registro catastral, por ejemplo, no se pudiese dar. En el primer punto, que tiene que ver básicamente con el de la reforma rural integral, también hay partes del acuerdo que se pierden. Se pierde, por ejemplo, también el componente de lo de la jurisdicción especial de paz, sobre todo el tribunal, que es el mecanismo de cierre, por decir algo, que es donde se da la cosa juzgada a la hora de investigar los crímenes que han cometido todos los actores en el desarrollo del conflicto armado en el país. Desaparece, por ejemplo, el componente internacional de los jueces. Esos jueces no eran escogidos a dedos, lo iban a escoger entidades acreditadas internacionalmente hablando y muy reconocidas en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. De tal manera que por el camino el nuevo acuerdo ha dejado cosas bastante interesantes y aún así, para la derecha colombiana, representada fundamentalmente por el uribismo, el nuevo acuerdo no satisface sus intereses. Creo que en términos de penas también hay un hecho interesante porque, por ejemplo, ahora en el Congreso que se está debatiendo el tema del indulto y la amnistía, ahí van a ser cobijados por ese indulto y por esa amnistía a aquellas personas que no tengan nada que ver con delitos de lesa humanidad, con delitos, crímenes de guerra y otra serie de delitos. Allá se planteaba como un acuerdo especial de paz muy vinculado a los acuerdos de Ginebra del 48. De tal manera que la derecha colombiana y otros sectores en contra del acuerdo creo que le asestaron un buen recorte a esto y la FARC tuvo que ceder en muchísimos terrenos. Yo creo que en esas comisiones que hablamos entonces, de esas comisiones de la verdad, al final ahí ¿cuánto ha cambiado? Porque me parecía, al final, me acuerdo que la última conversación que cuando hablamos de aquello, estuvimos sacando cortes tanto de Pastrana, recuerdo, estuvimos escuchando al expresidente Pastrana, que participaba de esa coalición del no también, y comentábamos, bueno, pues hablaban del tema de que, bueno, pues de que las FARC estaban vinculados al narcotráfico y que no quitaban más ser una banda narcotraficante, la definían ellos, y hablaban de la posibilidad de eso, de juzgar los casos juzgados anteriormente. ¿Se mantienen las comisiones de la verdad? Por ejemplo, el sistema integral de jurisdicción especial de paz queda incorporado al ordenamiento jurídico del país y ya no como bloque de constitucionalidad. Es decir, el acuerdo en términos generales ya no hace parte del bloque de constitucionalidad. Es decir, el bloque de constitucionalidad es aquella cosa que se aprueba y queda como un anexo a la Constitución. De alguna manera era el mecanismo de cómo el acuerdo pasaba a estar adosado a la Constitución. Y desde el punto de vista jurídico, el sistema de la Jurisdicción Especial de Paz y el Tribunal de Paz era un tribunal aparte. Todo eso queda ahora incorporado dentro de la justicia ordinaria colombiana. Ahí está claro que ese fue una victoria política de la derecha y que la FARC, pues, dado la necesidad de avanzar y de que el acuerdo saliera, lo asumieron. Pero eso es un hecho, con un agravante, y es que las comisiones de la verdad, los relatos que se hagan allí, con eso no se puede sustanciar una denuncia contra los perpetradores. Por ejemplo, el presidente de la República, que incluso le cabría al mismo Santos y le cabría al mismo Uribe, ellos están al margen de cualquier investigación producto de eso.
tendrán que investigarse fuera del espacio, en la Cámara de Representantes o en la Corte Suprema de Justicia, pero no a partir de ahí. Lo cual había sectores defensores de los derechos humanos que decía, pero ¿por qué el presidente tiene que tener algún tipo de inmunidad dentro de este acuerdo? ¿Sí? Eso se mantuvo y quiere decir que también tuvo que ver mucho con la correlación de fuerzas al interior de eso. Entiendo, José Libardo, que lo que se produce al final es en vez de ir a aunque no sea exactamente así, un nuevo proceso constituyente, es decir, que digamos que se abra las tripas en sí de las instituciones, sino que lo que digamos que ha conseguido el no es que las FARC acepten, digamos, el proceso constitucional anterior a todo este proceso, ¿no? Que se integren dentro de las instituciones. Lo que ha conseguido el no ha sido mantener las instituciones que tenía Colombia y obligar, digamos, a la FARC a integrarse dentro. Sí, pero nunca estuvieron, digamos, en juego o en riesgo las instituciones, en realidad. Incluso el uribismo planteaba desde un comienzo la refrendación en una asamblea constituyente, y las FARC también. Y Santos lo que planteó desde un comienzo fue su referendo. Pero lo que hay aquí es que, sobre todo en el campo jurídico o judicial, la limitación a ese tribunal especial y el ajuste dentro del aparato judicial colombiano. Por eso, digamos, lo que a futuro y en un futuro inmediato lo que está en juego es la continuidad y el cumplimiento de los acuerdos, porque el hecho de que ya no hagan parte del bloque de constitucionalidad le puede permitir a un futuro gobierno de derecha retroceder o echar para atrás buena parte de los avances que se están haciendo aquí. Por eso las próximas elecciones van a ser cruciales para eso, y por eso las FARC lo que están planteando, en términos, cuando ellos hablan de un gobierno de transición, es un gobierno que logre cimentar y darle el blindaje necesario a estos acuerdos. Y aquí está en juego muchísimas cosas, porque en la medida en que el Estado no honre su palabra, no cumpla los acuerdos, pues aquí va a quedar muy difícil cualquier proceso de paz en un futuro. Y eso, por ejemplo, para hablar de la otra guerrilla, el ELN está a la expectativa de cómo se desenvuelve toda esta situación. Aquí, digamos, no es un momento sencillo el que estamos viviendo, se está en una situación compleja, y las elecciones siguientes, que ya el año entrante vamos a empezar campañas electorales, van a estar muy marcadas por este tema, que eso era lo que quería Uribe, ¿sí? Que ha situado el foco donde le interesaba a él, y para intentar captar lo que sería el no, el rechazo, todo monopolizarlo él desde diferentes sectores, como habéis apuntado, por ejemplo, con el tema que me parecía muy interesante, el tema de las iglesias protestantes que comentabas antes, Hugo. Es decir, al final intenta capitalizar un voto que incluso puede ser el suyo propio en unas elecciones normales. No, y está claro que en el escenario, es decir, el único escenario que le puede permitir a Uribe ser vigente dentro de la cartografía política colombiana es el escenario de guerra. Por eso él antes, durante y después ha estado torpedeando el proceso, el acuerdo, tanto el primero como el segundo. De hecho, ellos demandaron ante la Corte Constitucional el punto 1 y 2 del mecanismo especial de refrendación vía Congreso, porque lo que esperaban era que la Corte Constitucional dijese que, como el acuerdo especial planteaba que la refrendación tenía que darse a través de un plebiscito, no se podía plantear ahora en el nuevo acuerdo que la refrendación se hiciese a través del Congreso, porque en el primero y en la figura contemplada estaba la participación del constituyente primario y no el constituyente derivado. Es decir, que el que tenía que votar este nuevo acuerdo era la ciudadanía en un nuevo plebiscito y no el Congreso. Sin embargo, la Corte Constitucional, entendiendo el supremo interés de la paz, determinó que el Congreso sí estaba habilitado para hacer la refrendación de esos acuerdos. Ahora, obviamente, en términos estrictos, había que darle cumplimiento a lo que se había planteado inicialmente.
Pero aquí hubo una interpretación mucho más laxa, mucho más elástica, y aquí entonces por eso fue que se acometió el tema de la refrendación vía el Congreso. Pero ellos, la última alternativa que tenían era tumbarlo y volver a un nuevo plebiscito. Porque como lo que decía Josué, las FARC asumió el mecanismo de refrendación vía plebiscito porque entendió que era de alguna manera el mal menor, dado que había una coincidencia de criterio entre las FARC y Uribe en que el mecanismo de refrendación fuera el de la Asamblea Nacional, el de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Claro, el mecanismo de una Asamblea Nacional Constituyente, y en esto sí creo que Santos tuvo una agudeza, y es si el mecanismo de refrendación es una Asamblea Nacional Constituyente y la mayoría de los constituyentes podrían ser uribistas, entonces Santos desaparecía del juego político en la negociación. Las FARC, advertido un poco de eso, no convencidos, miraron para otro lado y dejaron que fuera Santos el que definiera ese mecanismo. De tal manera que la FARC ha dicho, en cualquier caso, la decisión del plebiscito fue suya, no nuestra, y además fue impuesta. Eloy. Sí, bueno, en primer lugar yo quería manifestar mi admiración por la capacidad de diálogo que han tenido tanto las FARC por una parte, como Santos y su equipo por otra. Yo creo que es algo que el mundo a nivel global se ha entendido perfectísimamente. Lo segundo que ahí me choca es que mientras que en algunos momentos, cuando se ha dado una situación de paz, de momentos muy cruciales, ha habido reconocimientos un tanto extraños por parte del premio Nobel, por ejemplo, si recordáis, pues dando el premio Nobel en Estados Unidos a Kissinger, que había estado negociando con el responsable, en este caso de Vietnam, para alcanzar una paz, y se les da el reconocimiento a las dos partes. Lo mismo ocurre también con Israel en el caso de los palestinos y los judíos, también el reconocimiento a las dos partes. Y yo creo que no solo a mí, sino a bastante gente le ha chocado que aquí no haya habido un reconocimiento por la negociación por las dos partes. Luego, a lo mejor, pues esto sería parte para que me comentarais cuál era un poco la impresión en Colombia. Porque la segunda parte, yo creo que ese es el tema de la pregunta que os quería hacer. La segunda parte es que la situación que se ha dado en Colombia con la votación creo que ha estado muy, muy polarizada, bajo mi punto de vista, entre gente de ciudad y gente del interior, vamos a decirlo, o diríamos de las zonas rurales. Entonces ha chocado bastante, bueno, dejando aparte el asunto también de la gente que quiere sacar su propio beneficio de la situación, como es en este caso las iglesias evangélicas, y por otro lado también pues el tema de militares y sobre todo de Uribe también, con la resurrección de la derecha, vamos a decirlo así. Pues a mí lo que sí me ha chocado, y creo que a lo mejor es un índice de preocupación, pero lógicamente yo no soy colombiano, no he vivido en Colombia nunca y no tengo esa percepción que vosotros seguro que sí tenéis, es cuál puede ser la situación en unas próximas elecciones si la gente se ha polarizado, porque una cosa es haber votado, en este caso a Santos, para que saliera como responsable del Ejecutivo en Colombia, y otra cosa es ahora, después del referéndum que ha habido, cuando la gente se ha polarizado, si realmente esa gente que ha votado no, que aunque haya sido una pequeña parte y haya sido ayudada, digo una pequeña parte la que ha vencido a la otra parte que ha votado sí a la aceptación de los acuerdos, si esa gente, que seguro que muchos han votado a Santos, si esa gente realmente se ha polarizado un poco más hacia las posiciones de Uribe y puede haber un cambio en el próximo gobierno, por ejemplo, que afecte a esta situación un tanto endeble, entre comillas, de los acuerdos a los que se han llegado en esta segunda parte. Y luego también eso tiene que ver algo con la recepción, que aunque estoy seguro que a nivel particular no afecta mucho, pero sí a nivel global la visita al Papa, pues eso sí tiene una trascendencia, aunque sea relativa, ¿entendéis? No tanto por la posición de la Iglesia Católica, sino simbólica, eso, por el simbolismo que encierra. Pues mira, es importante tener en cuenta que hoy en las encuestas la imagen positiva de las FARC nunca la había tenido tan alta, está cerca del 18% de imagen positiva.
Eso ya marca, digamos, un reconocimiento de un sector de la población frente al esfuerzo que se ha hecho. Otro elemento que quiero poner sobre la mesa es el hecho y la convicción de las dos partes, de la guerrilla de las FARC y del Estado, de que no podían vencer militarmente a la otra. Y ese convencimiento profundo es el que lleva finalmente a que este proceso se empiece a dar y termine adecuadamente en unos acuerdos. Hubo intentos en el pasado, pero la situación de la negociación no era la misma de esto. Y ese convencimiento profundo de la imposibilidad de vencer al adversario militarmente es lo que le da paso a la política y el proceso de negociación, que es un proceso político. Sin embargo, en el conjunto de la población eso no se ha entendido de esa manera, porque en un país con un conflicto agudo armado interno, pues la población terminó asumiendo yo le doy mucha importancia a todo el tema de la propaganda de guerra, terminó asumiendo el asunto como una confrontación entre buenos y malos. Y entender luego la dinámica política en ese contexto de cómo la gente estaba entendiendo la guerra, pues no era sencillo de asumir. Y por último, frente a las perspectivas inmediatas en las próximas elecciones, también quería plantear que Colombia es un país donde la mayoría, 75% de la población es urbana, viven en grandes ciudades y no han sentido en buena parte la agudeza del conflicto que se ha ensañado sobre las zonas rurales. Sin embargo, buena parte de esa población urbana huyó de las zonas rurales en virtud del conflicto. Aquí lo que ocurre es que quienes votan en las elecciones, o sea, Colombia tiene una tradición de abstención muy alta y buena parte de esa población es abstencionista. El resultado de las próximas elecciones se va a jugar más en términos de las negociaciones políticas entre los aparatos partidistas, que son los que en últimas movilizan la población el día de las elecciones. Y ahí, en esa capacidad de movilizar la población de cada aparato partidista, de las negociaciones que se puedan hacer por arriba, va a estar, yo creo, en juego el resultado electoral a futuro. Sin embargo, lo que más me preocupa a mí personalmente y a un amplio sector de los movimientos sociales es dos cosas. Uno, que no se toca el paramilitarismo, no se desmonta el paramilitarismo. Y en este año llevamos 94 líderes sociales asesinados por el paramilitarismo, que ni siquiera el Estado reconoce que todavía existe. Y lo que hay son paramilitares que cambian de nombre, pero que están operando directamente contra el movimiento social. Y eso no lo está enfrentando el Estado, ni lo quiere reconocer, ni hay una política seria que uno vea para apuntar eso. Y eso puede poner en riesgo, serio riesgo, el proceso. Y de otro lado, que el modelo económico no se toca, y es más, se va a profundizar. El extractivismo y todo el modelo neoliberal se va a profundizar porque va a haber zonas liberadas del conflicto para que entren las empresas a extraer los minerales, y es sobre todo minerales y hacer los agronegocios. Y eso significa expulsión de la población, significa afectación a la población, sobre todo rural, campesina, que son los que van a tener toda la confrontación frente al modelo de desarrollo, y eso tampoco va a estar. En relación con lo que planteabas, Eloy, yo creo que sí, que había una especie de patrimonialización de los dividendos de la paz en el país, y eso ha sido patrimonializado fundamentalmente por el gobierno. Los organismos internacionales que posibilitan este reconocimiento, de manera extraña y sorpresiva se lo concedieron fundamentalmente a Santos, cuando lo lógico hubiese sido a las partes o incluso a las víctimas, que son las que han llevado el peso de todo esto, porque claro, el país tiene un agujero negro,
hay un parque temático del horror representado en 7 millones de víctimas, 6.5 millones de personas desplazadas internas, 100.000 desaparecidas, 500.000 personas refugiadas, cientos de miles de personas expropiadas de sus predios, entre 6 y 8 millones de hectáreas de tierra. Es decir, son las víctimas las que merecían este reconocimiento. Entonces creo que ha habido aquí un acto como de justicia internacional, para ponerlo en esos términos. Por el otro lado, yo creo que sí, las próximas elecciones van a ser unas elecciones en donde se va a debatir la sostenibilidad y permanencia del proceso de paz. ¿Por qué? Porque al ser lo acordado no parte del bloque de constitucionalidad, lo que va a determinar el que los acuerdos puedan cumplirse a cabalidad es una correlación de fuerza favorable alrededor de una agenda económica, social y política en torno a la preservación de las reformas que garanticen al menos el cumplimiento de eso que está allí. Hay situaciones que el acuerdo no va a permitir de manera inmediata. Por ejemplo, se prevé dentro del primer punto que el Estado devuelva tierras a por lo menos un sector importante de los campesinos que han sido expropiados. Estamos hablando de unas 3 millones de hectáreas de tierra en 10 años. ¿Sí? 3 millones frente a las 8 o 9 o 12, dependiendo de los estudios, estamos hablando de una cifra realmente modesta. En competencia, pues claro, el uribismo va a querer jugar todas sus bazas a efecto de volver al poder, porque sabe que tiene un espacio de poder incidir de manera negativa en el cumplimiento de ese acuerdo. Y creo que al uribismo, como al Partido Popular en este país, le interesa mucho más el escenario de guerra, ¿sí? La persistencia de un actor armado, llámese las FARC o llámese el ELN, sería muy necesario para sus objetivos inmediatos y también a largo plazo. Nosotros, y en esto coincido plenamente con Josué, si no hay un desmonte de la estructura paramilitar, realmente los alcances éticos, morales y políticos del proceso serán puestos en cuestión. Si en el desarrollo del acuerdo y en lo que va del menos del último año hay más de 90 personas asesinadas, eso deslegitima ya cualquier proceso. Sabemos que la estrategia del paramilitarismo es útil, es funcional a todo tipo de intereses. Lo que está por ver es que en aquellas áreas en donde las FARC entre a pelear y a competir por el poder local, ¿cuál va a ser la respuesta de los gamonales, de los terratenientes y de los politicastros en esas zonas? Que ya en su momento se organizaron y han estado organizados justamente para no permitir que ninguna formación política e ideológica sea capaz de cambiar la relación del juego, tanto en lo local, como en lo regional, como en lo nacional. No hay que olvidar que Colombia, la élite en Colombia, con su participación o en su defecto, con su mirada cómplice, ha sido responsable del genocidio de un partido político como la Unión Patriótica, organización que se creó en los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC en 1984-85. Pero también por esa vía podemos hablar del genocidio de Aluchar, del Frente Popular y el que se está dando permanentemente con todo tipo de defensor de derechos humanos y líderes sociales. De tal manera que el reto que tiene el Estado aquí es cómo desmontar la estructura del paramilitarismo y cómo posibilitar que esos acuerdos puedan hacer tránsito dignamente hacia su cumplimiento.
En relación a eso, me parece importante porque me estaba pareciendo que el proceso va relativamente rápido para como suelen ser este tipo de procesos. Y entendiéndose un poco, entiendo que hay pues bastante interés en esas próximas elecciones presidenciales, y yo creo que la propia FARC está acelerando, digamos, el proceso. Imagino que con todas las medidas de seguridad que puedan necesitar. Hablamos antes de esa zona de preacampamiento a donde van y van a hacer entrega de armas, por esa necesidad, entiendo, de constituirse como fuerza política, que es el siguiente paso para poder competir en esas elecciones y aportar eso. Y esto sí está llevando, digamos, a un proceso rápido, lo que es llevar adelante los acuerdos de paz. Y por otro lado, preguntaros también, por un lado está el tema de la FARC y por otro lado el cómo puede influir, porque todos sabemos que a estos niveles, es decir, los acuerdos se hicieron en La Habana y no se hicieron en La Habana por ninguna razón, sino porque se consideró que era un sitio donde se podía sentarse a negociar. Hemos hablado muchas veces, nosotros hablamos la otra vez que estuviste aquí, Hugo, de la influencia o no de la administración americana, y si el cambio de la administración americana que se va a producir en los próximos meses, cómo va a influir en los acuerdos de paz y sobre todo en ese movimiento de jugar en Colombia. Así que la nueva administración Trump, pues evidentemente tiene un papel para jugar ahí de una manera o de otra que en principio va a cambiar mucho de lo que ha aportado la administración Obama. No sé qué os parece a vosotros. Sí, es evidente que la victoria de Trump pone un escenario diferente al que se esperaba también. Los republicanos históricamente han estado más cercanos al Partido Conservador, a sus líderes, pues fue durante estos gobiernos que se fortaleció más todo el aparato militar colombiano, que es lo que en últimas va a incidir directamente en este desarrollo último de negociaciones. Pero también es claro que Trump es un gran interrogante. Digamos, también algunos prevén una mayor atención a su política interna y desatención hacia Latinoamérica, a no ser que vea una amenaza frente a ingreso de migrantes. Pero de resto, algunos consideran que se van a desentender un poco de la situación. Sin embargo, los norteamericanos también son muy prácticos. Digamos, allá no hay un cambio. El cambio de presidente no necesariamente implica cambios profundos en la política, porque hay una institucionalidad con unos intereses y unas cuestiones, unos mecanismos de orientar bien esos intereses. A los norteamericanos les interesa que en Colombia no haya un conflicto de este tipo, porque los negocios se perjudican, y si no hay este tipo de conflictos, los negocios van a mejorar. Entonces, son muy pragmáticos en ese sentido. Yo pienso que de pronto esa situación va a permitir que no sea un cambio tan grande. Obviamente, lo que sí no veo es un apoyo económico al fondo y a a la implementación de los acuerdos, pero no veo que vayan a retraer. Yo creo que me parece muy interesante el elemento geopolítico que introduces, porque dentro de el mapa que se configura regionalmente hablando, Colombia representa sí un avance frente a lo realmente existente. Es decir, para nadie es un secreto que las insurgencias colombianas han ido permeando las fronteras de otros países. Para nadie es un secreto la presencia de las FARC en territorio ecuatoriano, para nadie es un secreto la presencia de las FARC y del ELN en territorio venezolano, en zonas con el Perú, en zonas con Brasil. Y entonces la desmovilización de al menos las FARC y posteriormente el ELN, si eso llegase a ser posible, eso implicaría para el conjunto de la región un elemento positivo. Ahora, también es cierto que para la nueva presidencia de los Estados Unidos, el tema del narcotráfico se convierte en un elemento fundamental. Para ellos, el escenario de amigo-enemigo en términos de la lucha contra el narcotráfico, a lo mejor va a aparecer con una nueva narrativa. Aquí tendríamos que ver que, producto del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, se ha dado paso a un enfoque distinto a la hora de enfrentar el tema del narcotráfico. Y es que migra de una lógica de seguridad y defensa a una lógica
y de lo binacional, y a entenderlo dentro de una lógica de salud pública internacional y desde la lógica de la multilateralidad. Ahora, eso enfrenta un hecho matizable con lo que dice Josué, y es cuál va a ser la verdadera postura de Trump ante este tema. Por el momento los primeros compases anuncian que va a haber un fortalecimiento, y de hecho la Fiscalía colombiana está planteando la política de la interdicción y también el tema de las fumigaciones, cuando lo que se está planteando dentro del acuerdo de paz, sí, es justamente la erradicación manual, en donde está comprometida desde ya las FARC y el gobierno. Creo que va a ser un campo de fricción muy interesante, pero yo me acojo y suscribo el planteamiento que hace Josué, en el sentido en el que los Estados Unidos, la política americana en esto es muy pragmática, ¿sí? El acuerdo de paz es funcional para los negocios de las multinacionales norteamericanas, pero eso no quita que el tema de la presión sobre el gobierno colombiano para posibilitar las fumigaciones, porque eso mueve miles de millones de recursos, y además porque la política de fumigaciones de la selva húmeda tropical y de las poblaciones en Colombia no se define en el Ministerio de Agricultura, no se define en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, ni en la presidencia. Eso se define fundamentalmente en el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, con el acompañamiento de la DEA y de todos estos organismos que tienen como misión el combate a la lucha contra las drogas. Entonces creo que vamos a tener ahí un escenario bastante interesante. También en ese punto tendríamos que ver qué va a pasar con Simón Trinidad, que es un guerrillero muy, muy importante para las FARC, y simbólicamente el pedirle a los Estados Unidos que le dejen libertad, porque realmente no le han podido acusar, no lo han podido condenar por temas de narcotráfico, ¿sí? Entonces, son temas que a lo mejor van a estar dentro de la agenda, y lo que vamos a asistir es a un escenario de muñequeos y de consensos y disensos entre el gobierno de los Estados Unidos y de Colombia sobre esa parte, porque también pesa el tema de la extradición y todo este tipo de situaciones, que en eso creo que el gobierno de Colombia, por lo menos hasta lo que hemos avanzado aquí, se la ha jugado de manera muy interesante, y porque además el gobierno de los Estados Unidos ha tenido permanentemente a un observador dentro del desarrollo de los diálogos en La Habana. Señores, pues muchas gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotros. La verdad que es un placer escucharos de un tema tan importante y tan serio. Hugo conoce mi especial predilección por vuestro país, y me encanta escucharos hablar. La actualidad manda, tengo que cortaros porque ha caído la lotería, Hugo, en Getafe, como concejal, ha caído en Getafe segundo premio en las Margaritas. No te voy a decir nada porque lo mismo llevas algo, así que me vais a perdonar porque tengo que cortaros. Ha caído la Margarita, lo hemos dicho En la antes. Margarita compré yo. En las Margaritas ha caído un segundo premio. La verdad que es un barrio donde, si en un barrio de Getafe se lo merecen, por necesidades, por dificultades, son las Margaritas. Hugo lo conoce perfectamente, así que tengo que hacer conexiones en directo y a ver si consigo hablar con allí con los vecinos. Así que muchas gracias a los dos. Pues un placer haberte conocido. A ustedes. Y nada, seguro que seguimos hablando de Colombia, y seguro que sigamos hablando de paz, y que los tratados vayan adelante, y que la situación mejore en vuestro país. Muchas gracias. Esperamos. Gracias a ti, muy amable. Cayó la Margarita.